Desde el momento en que empecé a reflexionar en serio sobre la vida, me encontré con una pregunta que revoloteaba en mi mente, una pregunta tan antigua como el ser humano. ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Existe un plan superior que me guía? Es una inquietud tan profunda, tan persistente, que pareciera que está grabada en nuestra esencia como seres humanos. Yo también he tenido momentos en los que me he sentido perdido, desconectado, como si mi vida fuera un rompecabezas sin todas las piezas a la vista. Pero, con el tiempo, he llegado a comprender algo esencial. Creo firmemente que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Este plan no siempre es obvio, y a menudo, cuando estamos en el camino, puede parecer que estamos perdidos en un bosque oscuro sin una brújula a la vista. Hay momentos en los que todo se vuelve confuso y hasta frustrante. Sentimos que nuestros esfuerzos no dan fruto, que las puertas se cierran una tras otra. Y en esos momentos, la duda comienza a instalarse, y es fácil pensar que quizá no hay un propósito, que estamos solos, tratando de darle sentido a un caos interminable. Pero he aprendido, con cada paso que he dado, que estos momentos difíciles no son accidentes ni obstáculos que debamos simplemente sobrellevar. Son lecciones, oportunidades para crecer, pruebas de nuestra fe y de nuestra confianza en un plan más grande. Dios, en su infinita sabiduría, nos moldea a través de las experiencias. He llegado a creer que el camino de cada persona está diseñado con una serie de desafíos y bendiciones únicas, que están ahí para ayudarnos a florecer y a convertirnos en quienes estamos destinados a ser. Pero comprender esto requiere humildad, y requiere tiempo. A veces, debemos aceptar el hecho de que no siempre vamos a tener todas las respuestas, que incluso cuando todo parece incierto y difícil, Dios sigue trabajando en nosotros y a través de nosotros. Yo también he tenido momentos en los que me he sentido apartado, aislado, como si Dios me hubiera llevado a un rincón lejano del mundo, lejos de todo lo que yo conocía, lejos de la comodidad, lejos de mis propios deseos y ambiciones. Y en esos momentos, con toda honestidad, sentí una profunda soledad. Pero, con el tiempo, descubrí que esa soledad era, en realidad, una llamada a la introspección, una invitación a reconectarme con lo más profundo de mi ser. Me di cuenta de que, en esos momentos, Dios estaba trabajando en mí de una manera que yo no podía entender del todo. Me estaba enseñando a escuchar, a mirar hacia adentro, a buscar las respuestas no en el ruido del mundo, sino en la quietud de mi propio corazón. Cuando hablamos del plan de Dios, a menudo lo hacemos pensando en grandes metas, en éxitos, en logros espectaculares. Pero el plan de Dios, a menudo, se manifiesta en las pequeñas decisiones, en los momentos cotidianos, en la paciencia que mostramos, en el amor que compartimos, en la compasión que sentimos hacia los demás. Dios nos da estos momentos para enseñarnos algo sobre nosotros mismos y sobre los demás. Cada encuentro, cada experiencia, está impregnada de un propósito. No creo que exista una sola interacción en nuestra vida que no esté ahí para enseñarnos algo o para ayudar a alguien más a encontrar su propio camino. Dios nos utiliza para cumplir su plan, no solo para nuestra vida, sino para el bienestar de quienes nos rodean. Pero, ¿cómo podemos discernir el plan de Dios? ¿Cómo podemos saber si estamos en el camino correcto o si hemos tomado un desvío? A lo largo de mi vida, he aprendido que el primer paso para entender el plan de Dios es cultivar una relación íntima con Él. Hablarle, escucharle, pasar tiempo en oración y meditación, buscando su guía en cada decisión. No siempre es fácil, porque muchas veces nuestra mente está llena de dudas, de miedos, de nuestras propias expectativas. Queremos respuestas rápidas, soluciones inmediatas. Pero el plan de Dios rara vez funciona a nuestro ritmo. Está basado en su tiempo perfecto, no en nuestra impaciencia. Algo que he aprendido es que el plan de Dios a menudo nos desafía a superar nuestras propias limitaciones, a romper con nuestras viejas creencias, a dejar ir todo aquello que nos retiene. A veces, eso implica dejar atrás relaciones, trabajos, ciudades, incluso viejas maneras de pensar. No es un proceso sencillo, es incómodo y, a veces, doloroso. Pero en esos momentos de ruptura, Dios nos da la fuerza y el valor para seguir adelante. Nos ayuda a construir una nueva versión de nosotros mismos, una versión más fuerte, más consciente, más alineada con su voluntad. He visto en mi propia vida que el plan de Dios no se trata solo de mí y de mis deseos. Dios nos coloca en la vida de otros, nos da roles y responsabilidades que van más allá de nuestro propio interés. Nos llama a ser sus manos, su voz, su consuelo. Nos pide que pongamos nuestras habilidades, nuestros dones, al servicio de los demás.
Y aunque a veces esto puede sentirse como un sacrificio, en realidad es una bendición. Porque en el acto de dar, encontramos una paz y una alegría que nada en el mundo puede igualar. Nos damos cuenta de que no estamos aquí solo para nosotros, sino para hacer una diferencia en la vida de los demás. Y sin embargo, el camino no siempre es claro. Muchas veces, el plan de Dios implica pasar por periodos de oscuridad, de incertidumbre. Y, en esos momentos, es natural sentir miedo, cuestionarnos si estamos realmente en el camino correcto. Pero algo que he comprendido es que la fe no significa ausencia de dudas. La fe significa caminar adelante, incluso cuando no podemos ver el final del camino. Es confiar en que Dios nos guía, que Él está con nosotros en cada paso, aunque no siempre entendamos hacia dónde vamos. Dios nos da la fortaleza para enfrentar los desafíos, para seguir adelante a pesar de nuestras propias inseguridades. Recuerdo una etapa en mi vida en la que estaba buscando una dirección clara, una señal que me indicara cuál era mi propósito. Sentía que había dado muchas vueltas, que había intentado muchos caminos, pero nada parecía encajar. Fue un tiempo de mucha introspección, de muchas preguntas, de muchas noches en las que oraba pidiendo claridad. Y, con el tiempo, entendí algo muy importante. El plan de Dios no siempre es evidente de inmediato. A veces, debemos pasar por periodos de preparación, de crecimiento interno, antes de que podamos ver la plenitud de su propósito en nuestras vidas. Dios estaba trabajando en mí, dándome las herramientas, la sabiduría y la paciencia necesarias para el camino que tenía por delante. Dios nos da, a cada uno de nosotros, un propósito único, una misión especial que solo nosotros podemos cumplir. No importa cuán grande o pequeño pueda parecer ese propósito, cada uno de nosotros tiene un papel importante en este vasto diseño divino. A veces, podemos sentir que nuestras contribuciones son insignificantes, que nuestros esfuerzos no tienen gran impacto. Pero lo que he llegado a entender es que, para Dios, no existen los actos pequeños. Cada acto de bondad, cada momento de amor, cada paso que damos hacia el bien tiene un valor inmenso en su plan. Entonces, cuando pienso en el plan de Dios para mí, ya no lo veo como un destino final, como un logro que debo alcanzar. Más bien, lo veo como un viaje, un proceso continuo de transformación, de aprendizaje, de crecimiento. Cada día, cada experiencia, es una oportunidad para acercarme más a Dios, para comprender un poco más de su amor, de su misericordia, de su propósito. A veces, el camino es claro, otras veces, está lleno de sombras. Pero en cada paso, sé que no estoy solo. Dios camina conmigo, incluso en los momentos de mayor oscuridad, incluso cuando no puedo ver el camino delante de mí. Y quiero dejar algo claro, no siempre he tenido esta perspectiva. Me tomó años llegar a este entendimiento. Hubo tiempos en los que la frustración y la duda me dominaron, en los que me sentí abrumado por el peso de mis propias expectativas y las presiones externas. Pero con cada prueba, con cada momento de dificultad, he llegado a ver que Dios nunca nos abandona. Su plan es perfecto, incluso cuando nosotros no lo entendemos. Él tiene una visión más amplia, una perspectiva que va más allá de nuestra comprensión humana. Su plan para nosotros no es solo para este momento, sino para toda nuestra eternidad. Entonces, si alguna vez te sientes perdido, recuerda que no estás solo. Dios tiene un plan para ti, un propósito que va más allá de cualquier circunstancia actual. Él te guía, te fortalece y te prepara para algo mucho más grande de lo que puedes imaginar. Aunque el camino sea incierto, aunque las pruebas sean difíciles, confía en que Dios está contigo. Él te llevará al lugar donde necesitas estar, en el momento perfecto, de la manera más increíble. Porque en sus manos, cada uno de nosotros es una obra en progreso, una historia de amor y de fe que se está escribiendo día a día en la vida. A menudo tendemos a medir nuestro éxito y nuestra valía en función de logros visibles. Un buen trabajo, una familia feliz, un hogar cómodo, reconocimiento de los demás. Pero algo que he llegado a comprender profundamente es que el plan de Dios no se mide por esos estándares. Dios no ve el éxito de la manera en que nosotros lo vemos. Para Él, nuestro valor no reside en cuánto tenemos o en cuántas metas alcanzamos. Nuestro valor está en quienes somos, en nuestro corazón, en nuestra capacidad de amar, de perdonar, de aprender, de avanzar incluso cuando parece que el camino es cuesta arriba. Al reconocer esto, comencé a dejar de lado la necesidad de compararme con otros, de perseguir metas que, aunque parecían deseables, no llenaban realmente mi espíritu. Me di cuenta de que, en lugar de correr tras las expectativas del mundo,
Debía buscar la paz interna que surge al seguir el plan de Dios para mí. Y, en ese proceso, descubrí que Dios trabaja de manera silenciosa, en lo invisible, en lo que muchas veces pasa desapercibido. Sus obras no siempre son estruendosas. A menudo se revelan en la quietud, en esos momentos de silencio en los que permitimos que Él nos hable al corazón. Dios no nos pide que entendamos cada detalle de su plan, solo nos pide que confiemos en Él. Hay un pasaje en las Escrituras que siempre me ha reconfortado, que dice: «Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza». Esa promesa me ha sostenido en momentos de duda, en esos tiempos en los que el panorama parecía sombrío, en los que la lógica decía que debía rendirme. Saber que Dios tiene un plan de bienestar para mí, que su deseo es vernos prosperar y vivir en paz, me ha dado fuerzas para continuar cuando todo parecía oscuro. Sin embargo, la confianza en el plan de Dios no es una confianza pasiva. Es una confianza que nos llama a actuar, a caminar, a tomar decisiones con fe. Porque si bien Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros, también nos da la libertad de elegir. Él nos invita a ser participantes activos de ese propósito. Nos da las señales, nos guía, nos inspira, pero, al final, somos nosotros quienes debemos dar el paso, quienes debemos tomar esa decisión difícil, arriesgarnos, salir de nuestra zona de confort. Es una danza entre la guía divina y nuestra propia responsabilidad, entre la providencia y nuestro esfuerzo. Recuerdo una época en la que enfrenté una decisión importante en mi vida. Era una de esas situaciones en las que parecía haber una sola opción segura, una sola salida que la lógica y el sentido común dictaban. Pero en mi corazón sentía que había otro camino, uno que no era tan evidente, que me parecía incierto y hasta arriesgado. La lucha entre mi razón y mi intuición espiritual era feroz. Oré, pedí guía, busqué respuestas. Y aunque las señales eran sutiles, sentí que Dios me llamaba a tomar ese camino menos seguro. Fue un salto de fe, un acto de confianza en su plan, en su sabiduría. Y, aunque el proceso no fue sencillo, con el tiempo vi cómo aquella decisión, que al principio parecía tan incierta, me llevó a un lugar de paz y crecimiento que jamás imaginé. Esas experiencias me han enseñado que el plan de Dios no siempre es el camino más fácil o el más directo. A veces, es el camino que nos desafía, que nos empuja a crecer, que nos enfrenta con nuestras propias limitaciones y miedos. Pero también es el camino que, al final, nos da paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que solo Dios puede dar. No se trata de evitar el dolor o los desafíos, sino de enfrentarlos con la certeza de que Dios está a nuestro lado, que Él nos sostiene, que Él nos da la fuerza que necesitamos para cada paso. Y cuando pienso en el plan de Dios, no puedo evitar reflexionar sobre el tiempo. Vivimos en una sociedad que tiene prisa, que valora la velocidad, que quiere respuestas y resultados inmediatos. Pero el tiempo de Dios no es como el nuestro. Dios trabaja en un tiempo perfecto, un tiempo que a veces puede parecer lento, pero que siempre es el adecuado. He aprendido que los retrasos, las pausas, las esperas no son obstáculos en el plan de Dios, son parte de Él. Son oportunidades para prepararnos, para crecer, para desarrollar la paciencia y la fe. Hubo momentos en los que me sentí como si estuviera esperando indefinidamente, como si el avance que esperaba nunca llegara. En esos tiempos de espera, me vi obligado a profundizar en mi fe, a confiar en que, aunque no viera el progreso que deseaba, Dios estaba trabajando en mí de maneras que no podía entender en ese momento. Y con el tiempo, he podido ver cómo esa espera no fue en vano. Dios usó ese tiempo para prepararme, para darme la sabiduría, la resiliencia y la fortaleza que necesitaría en la siguiente etapa de mi vida. Es fácil desesperarse cuando parece que no avanzamos, cuando sentimos que nuestros esfuerzos no rinden frutos. Pero en esos momentos, debemos recordar que Dios nunca se olvida de nosotros, que Él no nos abandona. A veces, la demora es una oportunidad para que evaluemos nuestro camino, para que hagamos ajustes, para que nos acerquemos más a Él. La demora no significa negación. Significa preparación, significa crecimiento. He aprendido que cada momento de mi vida, incluso los que parecen insignificantes, están conectados en el plan de Dios. Cada experiencia, cada persona que conozco, cada lección que aprendo es parte de ese hermoso diseño que Él ha preparado para mí. El plan de Dios para ti, para mí, es un misterio en muchos sentidos. No podemos verlo todo de una vez, solo podemos ver el siguiente paso. Pero en esa limitación también hay un regalo. Porque,
Si pudiéramos ver todo el camino de antemano, ¿dónde quedaría la aventura de la fe? ¿Dónde quedaría el gozo de descubrir, de ser sorprendidos, de maravillarnos ante la forma en que Dios va tejiendo cada hilo de nuestra vida? Dios nos llama a confiar, a dar un paso a la vez, a dejar que Él guíe cada decisión, cada acción, cada palabra. Y al mirar hacia atrás en mi vida, veo con claridad algo que en su momento no podía ver, que cada dificultad, cada pérdida, cada alegría y cada logro formaban parte de un plan perfecto. Las lecciones que pensé que nunca entendería, los momentos de dolor que parecían no tener fin, las puertas que se cerraron en mi cara, ahora sé que todo eso me llevó al lugar en el que debía estar. No fue fácil, y a veces me resistí, me cuestioné y hasta dudé de si realmente había un propósito en todo ello. Pero Dios, en su infinita bondad, siempre me trajo de regreso, me recordó que estaba bajo su cuidado, que nada en mi vida era un error o una coincidencia. Cada uno de nosotros es único, y el plan de Dios para cada uno es también único. No tiene sentido compararnos con los demás, medir nuestro éxito por los logros ajenos. Dios ha puesto en cada uno de nosotros un propósito especial, un propósito que solo nosotros podemos cumplir. Él nos da los talentos, las habilidades, las oportunidades que necesitamos para cumplir con ese propósito. Y aunque a veces parezca que los demás están avanzando más rápido, que sus vidas parecen más plenas, más exitosas, debemos recordar que nuestro camino es nuestro, y que Dios trabaja en nosotros a su propio ritmo, en su propio tiempo. Así que, cuando me encuentro en momentos de duda o de incertidumbre, recuerdo que no tengo que saberlo todo. No tengo que entender cada detalle. Solo tengo que confiar, dar el siguiente paso, sabiendo que Dios está conmigo, que su plan para mí es bueno, y que Él siempre cumple su propósito. Con cada paso, con cada día, me acerco un poco más a ese propósito, y aunque no siempre puedo verlo claramente, sé que Él me guía, que Él me sostiene, que su amor es más grande de lo que puedo imaginar. Hay algo profundamente liberador en comprender que, en el plan de Dios, no estamos solos ni desamparados. Que no importa cuán grande o pequeña parezca nuestra situación, Dios está atento a cada detalle, cada suspiro, cada pensamiento. Es una seguridad que va más allá de las circunstancias, una certeza de que, incluso en medio de la confusión, Dios tiene el control. Pero para aceptar plenamente esta verdad, debemos soltar el control que intentamos ejercer sobre nuestras vidas, debemos aprender a rendirnos ante su voluntad. Y créeme, sé que esto no es fácil. Estamos acostumbrados a querer entender, a querer tener el poder de decidir y dirigir nuestros pasos, a saber exactamente cómo y cuándo sucederán las cosas. Pero el plan de Dios nos invita a una rendición que va más allá de lo que estamos acostumbrados. Es confiar sin condiciones. La rendición al plan de Dios no es una renuncia a nuestros deseos y sueños. Al contrario, es la entrega de esos sueños en las manos de alguien que los conoce mejor que nosotros mismos. Dios sabe lo que realmente anhela nuestro corazón, incluso cuando nosotros mismos no podemos expresarlo o entenderlo del todo. Y he llegado a darme cuenta de algo fascinante, que cuando nos rendimos al plan de Dios, nuestros propios deseos y sueños empiezan a alinearse con los suyos. Ya no se trata solo de lo que queremos para nosotros mismos, sino de lo que Dios quiere para nosotros y para el mundo a través de nosotros. A lo largo de mi vida, he experimentado momentos en los que mis propios planes no se cumplieron, y en su momento me llené de frustración, de desilusión, sintiendo que había fallado o que algo se había perdido para siempre. Pero, al mirar atrás, veo cómo, de alguna manera misteriosa y maravillosa, esos fracasos en realidad me guiaron hacia un camino mejor, a un lugar donde estaba más cerca de mi verdadero propósito. Ahora entiendo que cada desilusión fue una redirección, una señal de que Dios tenía algo mejor para mí, algo que, en ese momento, no podía ver o imaginar. Y esa realización me ha traído una paz profunda, porque me ha permitido soltar la carga de tener que saberlo todo, de tener que controlar cada resultado. Dios nos llama a vivir con un corazón dispuesto a cambiar, a adaptarse, a crecer. Hay una frase que dice que Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a los llamados. Cuando comprendí esto, mi vida cambió de manera radical. Dejé de preocuparme por ser lo suficientemente bueno o estar listo para cumplir con lo que Él me pedía. Comprendí que, en realidad, nunca estamos completamente preparados desde el inicio. Es en el camino, en el proceso, donde Dios nos va capacitando, nos va moldeando y dándonos las herramientas que necesitamos. No tenemos que tenerlo todo resuelto antes de dar un paso en fe. Al contrario, es cuando damos ese paso sin saberlo todo que Dios comienza a obrar en nosotros de manera poderosa.
He aprendido que Dios no se impone en nuestra vida. Él espera a que le abramos la puerta, a que le demos permiso para actuar. Y cuando lo hacemos, cuando decimos sí a su llamado, Él empieza a obrar de una manera que nos transforma desde adentro hacia afuera. No es solo un cambio en las circunstancias externas, es un cambio en el corazón, en la forma en que vemos la vida, en la manera en que amamos, en cómo enfrentamos cada desafío. El plan de Dios no solo afecta lo que hacemos, sino en quienes nos convertimos. Nos lleva a un estado de mayor amor, compasión, humildad y fortaleza. Este proceso de transformación, sin embargo, no siempre es sencillo. A veces, implica pasar por el fuego, por momentos de prueba que parecen desbordarnos, que nos llevan al límite de nuestras fuerzas. En esos momentos, he aprendido a recordar que el oro se purifica en el fuego, y que Dios, como un alfarero amoroso, sabe exactamente cuánto calor necesitamos para ser moldeados. No se trata de un castigo o de una crueldad, es una preparación. Es la manera en que Dios nos prepara para lo que viene, para lo que Él sabe que necesitamos enfrentar. Y cuando estamos en medio de ese fuego, cuando parece que no hay salida, Dios está ahí con nosotros, fortaleciéndonos, dándonos la gracia para resistir, para crecer, para salir de ese proceso como personas renovadas, más fuertes y más llenas de propósito. Algo hermoso que he descubierto es que, aunque el plan de Dios es individual para cada uno de nosotros, no estamos llamados a caminar solos. Dios nos coloca en la vida de otros, y coloca a otros en nuestra vida, para que juntos podamos apoyarnos, edificarnos, acompañarnos en este viaje. Cada persona que llega a nuestra vida, ya sea por un momento o por toda la vida, tiene un propósito. Cada relación, cada amistad, cada encuentro es una oportunidad para ver el amor de Dios reflejado en los demás, para aprender y para crecer. Dios nos da el regalo de la comunidad, de la familia, de los amigos, porque sabe que necesitamos el apoyo, el ánimo, la fortaleza que nos brindan los demás. He llegado a valorar profundamente la importancia de esas conexiones, de esas personas que, de una u otra manera, han sido ángeles en mi vida, guiándome, sosteniéndome, recordándome el amor y la presencia de Dios. Por supuesto, en este caminar, habrá quienes no comprendan nuestra fe, quienes cuestionen nuestro propósito, quienes intenten desviarnos del plan que Dios tiene para nosotros. Y en esos momentos, debemos recordar que nuestra misión es seguir adelante, mantenernos firmes en la fe, sin importar las críticas o los juicios. Dios nos ha llamado a ser fieles a su voz, a caminar en su propósito, a pesar de las distracciones y de las opiniones externas. Porque al final del día, el plan de Dios para cada uno de nosotros es único y personal, y solo Él conoce el verdadero propósito detrás de cada paso. En este sentido, me doy cuenta de que el plan de Dios también implica nuestra disposición a ser transformados por su amor, a dejar que nuestras heridas sean sanadas, a abrir nuestro corazón para que Él entre y haga su obra en nosotros. He llegado a entender que cada dolor, cada pérdida, cada momento de tristeza no es un final, sino un comienzo, una oportunidad para ver la gracia de Dios actuando en nosotros. Dios usa nuestras experiencias más dolorosas para traer una paz y una sanidad que el mundo no puede ofrecer. Y, aunque el proceso de sanación puede ser largo y difícil, Dios está ahí en cada paso, sosteniéndonos, ayudándonos a encontrar sentido incluso en medio del sufrimiento. Es una paradoja hermosa y profunda. En nuestras mayores debilidades, en nuestros momentos de mayor vulnerabilidad, es donde el plan de Dios se hace más evidente, donde su fuerza se muestra en nuestra vida. Aprendemos a ver el dolor no como un enemigo, sino como un maestro, como una parte esencial de nuestro crecimiento, como una pieza más en el mosaico que Dios está creando en nuestra vida. He aprendido a ver cada cicatriz como una marca de la fidelidad de Dios, como un recordatorio de que, aunque he pasado por momentos difíciles, Dios nunca me ha dejado, y ha usado cada experiencia para acercarme más a Él. Así, al final, el plan de Dios no se trata solo de lo que logramos o de los lugares a los que llegamos. Se trata de quienes nos convertimos en el proceso. Dios quiere que vivamos una vida plena, una vida en la que reflejemos su amor, su bondad, su compasión. Nos llama a ser su luz en el mundo, a ser una prueba viviente de su gracia. Y cuando aceptamos este llamado, cuando vivimos con el propósito de cumplir el plan de Dios, encontramos una alegría y una paz que van más allá de cualquier éxito o logro personal. Nos damos cuenta de que, al final, lo que importa no es lo que hemos hecho, sino cuánto hemos amado, cuánto hemos confiado, cuánto hemos permitido que Dios trabaje en nosotros y a través de nosotros. Cada día, cada momento es una oportunidad para decir sí al plan de Dios,
para entregarle nuestra vida y dejar que Él nos guíe. Aunque no siempre entendamos el camino, aunque a veces nos cueste confiar, aunque el viaje esté lleno de desafíos, sabemos que estamos en buenas manos. Sabemos que Dios tiene un plan hermoso para nosotros, un plan que va más allá de nuestra comprensión, pero que siempre, siempre, está lleno de amor y propósito. Cuando pienso en cómo he llegado hasta aquí, en el camino que he recorrido y en los giros inesperados que he enfrentado, no puedo evitar sentir una gratitud inmensa. No porque todo haya sido fácil, ni porque cada paso haya sido claro desde el principio, sino porque, a través de cada experiencia, Dios me ha demostrado que su plan es fiel y verdadero. Y ahora, al mirar al futuro, sé que todavía habrá retos, que vendrán momentos de duda, que enfrentaré situaciones que pondrán a prueba mi fe. Pero ahora tengo una confianza diferente, una paz que no tenía antes. Sé que mi vida está en manos de alguien que me ama incondicionalmente, que conoce cada detalle de mi ser, que ve el panorama completo cuando yo solo veo una pequeña fracción. A medida que avanzamos en nuestro camino, el mundo a nuestro alrededor puede tratar de distraernos, de hacernos creer que el propósito está en la riqueza, en el reconocimiento, en el poder o en la acumulación de logros. Sin embargo, el plan de Dios va mucho más allá de lo visible, más allá de las medidas superficiales de éxito. Nos llama a vivir con propósito, a ser testimonio de su amor y de su verdad, a dejar una huella en el corazón de los demás, a ser fuente de esperanza en un mundo que tanto la necesita. Al entender esto, mis prioridades han cambiado, y me he dado cuenta de que el verdadero valor de mi vida no está en lo que poseo, sino en lo que soy en Dios. Me doy cuenta de que, aunque el plan de Dios para nosotros es personal y único, no es un plan que podamos vivir solo para nosotros mismos. El amor que Dios nos da, el propósito que pone en nuestro corazón, está destinado a ser compartido. Nos llama a ser instrumentos de su paz, a ser portadores de su esperanza, a ser reflejo de su bondad. Y esa es quizás una de las partes más hermosas del plan de Dios, que no solo nos da propósito y dirección, sino que también nos permite ser parte de algo más grande, de un propósito colectivo, de una misión de amor y de redención que abarca a toda la humanidad. He llegado a comprender que, en el plan de Dios, cada momento cuenta, cada persona con la que nos cruzamos tiene un propósito, cada paso que damos está guiado por su mano. No siempre vemos el impacto de nuestras acciones, ni comprendemos el alcance de nuestras palabras, pero Dios usa incluso nuestras interacciones más pequeñas para obrar su propósito en nuestras vidas y en la vida de los demás. Es un recordatorio de que no necesitamos hacer grandes gestos o cumplir con enormes hazañas para ser parte del plan de Dios. Simplemente necesitamos vivir con amor, con humildad, con una disposición sincera de servir y de ser guiados por Él. Y al final de todo, cuando llegue el día en que mi viaje en esta tierra termine, quiero poder mirar hacia atrás y ver una vida vivida con propósito, con fe, con amor. Quiero saber que, aunque no lo entendí todo, confié en Dios lo suficiente como para seguir adelante, para caminar a su lado, para vivir conforme a su plan. Porque sé que, al final, lo único que realmente importa es el amor que damos y el amor que recibimos, el bien que hacemos, la fe que sostenemos y la paz que encontramos en Dios. Dios tiene un plan hermoso para cada uno de nosotros, un plan que, si bien no siempre será fácil, siempre nos llevará a nuestro verdadero propósito. No importa dónde te encuentres hoy, ni cuán perdido o desalentado puedas sentirte, recuerda que Dios no ha terminado contigo. Él sigue trabajando, sigue obrando en lo invisible, sigue guiándote, incluso cuando tú no lo ves. Confía en su amor, en su sabiduría, en su poder para hacer de tu vida una obra maravillosa, una historia de redención, de crecimiento, de esperanza. Así que, cada día, elige rendirte a su plan. Elige la fe sobre la duda, la paz sobre la ansiedad, el amor sobre el miedo. Acepta la aventura de vivir conforme al propósito que Dios tiene para ti, porque en ese propósito encontrarás la verdadera alegría, la paz que trasciende las circunstancias, la certeza de que tu vida tiene un sentido eterno, de que estás aquí para algo más grande que tú mismo. Dios te ha llamado, te ha elegido y te ha dado un lugar en su plan. Confía en Él, sigue adelante, y deja que su amor te guíe cada día, cada paso, cada instante. Este es el plan de Dios para ti. Y en ese plan, encontrarás todo lo que necesitas para ser verdaderamente feliz, para vivir plenamente, para ser una bendición en este mundo. Porque, al final, lo más hermoso de todo es que Dios te ama, y su amor es el principio y el fin de todo propósito, de todo camino, de toda vida.